increíble, Rebecca Real. Hola a todos, voy a empezar de nuevo. Gracias y bienvenidos a la tercera conferencia de la serie de cooperativas y sindicatos. Nosotros estamos aquí para ahondar en el tema. Vamos a tener una conferencista, Rebeca, que es con la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Ella es la fundadora y directora del proyecto de comunidad y de dueños, y ella también ha escrito un manual de 12 capítulos con respecto a cómo establecer cooperativas. Ella nació y creció en Nueva York y ella también trabajó como una sindicalista carpintera y se transfirió a un programa de aprendizaje de los sindicatos. Ella ha nacido y vivido y trabajado en muchísimas cooperativas. Ella pertenece a varios institutos de cooperativas y ella está en el consejo ejecutivo de la mesa directiva de Unión de Cooperativas de Trabajadores. Entonces, Rebeca va a empezar a compartir con nosotros. Gracias, Margaret. Gracias por tenerme a mí aquí hoy. Yo voy a usar un grupo de diapositivas o filminas. Voy a compartir mi pantalla. Y la pregunta inicial, un rompedor de hielo aquí. ¿Qué tan familiarizados están ustedes con las cooperativas que han sido sindicalizadas? Alcen la mano. 0, nada, no tienen ningún tipo de conocimiento. 5 son conocen muchísimo de este tema. 3, 4. Esto ayuda muchísimo para saber cómo dirigir mi conferencia. Voy a intentar buscar el botón correcto para compartir mi pantalla y aquí ya tengo la presentación. También vamos a tener un espacio y tiempo al final de la charla para tener preguntas, respuestas y discusiones. No estuve muy segura cuando yo vi la hora de la conferencia, 1 hora y 15 minutos. Necesitamos parar la conferencia a las 3:15 hora del este. Gracias, Margaret. Margaret hizo un muy buen trabajo con mi archivo y yo fui una fundadora de por supuesto, hoy, feliz Día de la Tierra a todos, feliz Día de la Tierra a todos. Debía ser el cumpleaños de la Tierra todos los días. Bienvenidos. Yo ya les dije que sí, por favor, ustedes me ayudaban a mí, tratando de que yo supiera cuál es su familiaridad con este tema. Si ustedes lo pueden poner definitivamente en la caja de diálogo, sería increíble. Mayo del año 2020 yo oí esta máxima frase de Vladimir Lenin: hay décadas donde nada sucede y hay semanas donde décadas suceden. Y me gusta muchísimo compartir esta. Y evidentemente desde hace muy poquito tiempo ha habido toneladas de cambios. Gracias a Alex Stone, gracias a los intérpretes para que puedan estar aquí para tener todo esto listo para hoy. Vamos a cambiar de dirección. Lo que sucedió fue que cuando esto sucedió en mayo del 2020, yo estaba invitada para hacer ser consultante a una consejería del alcalde de Nueva York. ¿Por qué? Porque yo creo que él entendía que yo representaba un espacio importante en las cooperativas de la ciudad, que había gran cantidad de desarrollo en las fuerzas de trabajadores y el ayuntamiento y el alcalde ya había puesto gran cantidad de puentes con las diferentes organizaciones, sobre todo para comunicación con respecto al COVID. Entonces, yo creo que él encontró que con las comunidades de cooperativas de trabajadores tenía un puente de comunicación importante. Y entonces fue un poquito
Entonces me dieron el poder de hacer algunas cosas y cuando yo fui a ver si lo que me estaban escuchando o mi consejo estaba siendo o oí escuchado, me dijeron que en la oficina del alcalde que esto no se podía hacer así. Entonces yo me fui para la universidad, en la academia, y entré a este grupo de trabajo. Y entonces en este grupo específico de un cuarto de las personas, educadores y personas, tienen algún tipo de familiaridad con el sindicato y las cooperativas. Nosotros creemos que entramos a una promedio de unas 65 personas que vienen a nuestras reuniones y nosotros curamos muy cuidadosamente estas reuniones para poder saber qué es lo que estamos diciendo y a quiénes. Después de todas estas reuniones, nosotros nos juntamos para poder establecer esta caja de herramientas. La mayoría de las personas saben qué son las cooperativas. La mayoría de las personas saben qué son las cooperativas de trabajadores. Las cooperativas de trabajadores son un animal diferente a las otras cooperativas y hay una razón muy específica. Y la idea que tenemos que entender es la clase de membresía que estas cooperativas tienen. Cuando nosotros hablamos de quiénes son los miembros, es nosotros. Esto es muy importante, es un importante pedazo en esta conversación, que la gente entienda cuál es la diferencia entre las cooperativas de trabajadores y las otras cooperativas. Entonces, ¿quién pertenece a esto? Entonces, ¿quiénes son los miembros? Hay un control democrático ejercido por los miembros. Entonces, una pregunta más profunda: ¿quién pertenece? ¿Quiénes son los miembros? Y esta sensación de que estamos en una comunidad y pertenecemos a nuestra comunidad es importantísima. Para sindicatos quiero hablar de esto. ¿Qué ustedes están familiarizados con los sindicatos? Para ustedes de pronto dicen, no, básico, yo lo sé ya, pero mi propia experiencia, para mí personalmente, es que me costó mucho trabajo entender los conceptos cuando uno habla de unionizar una cooperativa. Entonces es para la expansión de la clase trabajadora, que es importante hacer acuerdos de negociación colectiva, establecer las condiciones de trabajo, los títulos, los términos del trabajo, a través de toda la industria. Pensar que es una jornada de trabajo, 8 horas, una semana, 5 días, cuáles son los festivos, el tiempo de enfermedad, el pago de los festivos. Usted es una cooperativa de trabajadores unionizada o no unionizada. Usted puede tener acceso a un sindicato o no. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que yo pertenezco a un sindicato, yo voy a tener que pagar, ¿no es cierto? Entonces, en términos del sindicalismo, entonces hay un contrato que el sindicato como tal va a ayudar a pelear y a discutir con los empleadores para que se ejecuten en todos sus términos. Eso también, esto puede decir además de cuál es la jornada de trabajo, cuáles son los beneficios que vienen por contrato, a qué fondos tiene acceso el miembro de la cooperativa. Entonces, ¿cuáles son los fondos a los cuales se tiene acceso? Y son fondos que deben ser manejados por todos los trabajadores, por toda la cooperativa, por toda la compañía. Cuando yo fui a la cooperativa y cuando yo estaba en la cooperativa y me fui a un entrenamiento para cómo aprender financiamiento, entonces nosotros hicimos una figura que el sindicato tenía la financiación, los fondos de financiación manejados en dos grupos, a un grupo de sindicalistas y a otro grupo de sindicalistas sentados en la mesa directiva. Entonces esta fuerza de manejo de fondos de pensión aunada de diferentes entes es muy importante. Yo quiero tomar un descansito para una propaganda comercial. Y yo quiero que ustedes se vayan familiarizando con esta diapositiva. Viene de la generación del movimiento de trabajo. Nos habla de una transición en el trabajo. Nosotros tenemos que saber todo esto porque estamos aquí. Esta imagen estamos mostrando que en la izquierda hay una economía común y corriente y a la izquierda hay una economía muchísimo más sensata, sostenible. Entonces tenemos los aspectos de esta economía
de extracción. Nosotros queremos y creamos toda clase de serie de inigualdades, no es equitativa. Nosotros tenemos sindicatos que viven peleando excesivamente y todo el tiempo con muchísima fuerza por sus trabajadores. En una economía regenerativa hacia la izquierda, nosotros queremos crear cosas, cambiamos agentes, es manejado por un grupo de individuos. Nosotros no solo nos enfocamos en pelear y en explotación, nosotros nos enfocamos en mejores condiciones de trabajo, en reconstruir todo lo que nosotros usamos. Entonces, la cooperativa y la cooperación básica cooperativa está en la economía regenerativa. Entonces, nosotros estamos en este momento viendo a ver qué es si estamos situados en una economía regenerativa, entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer y poner en su sitio para poder trabajar bajo ese marco de una economía regenerativa? Entonces, para que cree contexto a ustedes, este círculo bajo la economía extractiva, hay una historia muy larga y podemos hablar de esto por años. Y hay mucho allí. De la derecha, entonces nosotros estamos hablando del aniversario de la transferencia y vamos a saltar de esto. Fue un movimiento muy importante en cuanto a la historia de movimientos, porque nos vino a decir en este establecimiento, en un momentico estamos. Oh, maybe We are hearing Spanish. okay, sorry. How about now? also. I think It might be okay now. okay, good. sorry. So- Sorry. And continue to speak slowly, Rebecca. Thank you. I'm trying. I'm sorry. This is Okay. me speaking slowly. My New York self. But it was helpful to see the Bueno, interpreter behind it. este, So I wanted to give you this context quería entonces of, darles ese the contexto regenerative economy, 'cause sobre it's la useful for economía decades. regenerativa, And now I porque wanna nos give ayudará a you entender a systems thinking cómo approach Así that que I ahora use les voy a hablar sobre to talk el about sistema co-ops. de And I then pensamiento, came la back and I'm talking to aproximación, unions or to people in co-ops or para saber cómo NGOs. hablar con gente And the de las systems thinking cooperativas. says Y the el ecosystem sistema includes four de things for any business ecosistema to de do well cooperativas dice and que hay do well 4 cosas and que se tienen que qualify hacer that para as hacerlo bien just and happy. y para Four calificar aspects for any strong así que estos business, aspectos para que enterprise, or cualquier business. negocio, And I say below the heart empresa, is the etc. business. And the globe is the El, company. el Everybody wants to globo, understand the political economy that exists el, within. The heart represents the people, soul, el corazón representa los recursos, la gente, the right y hand cómo se or trata la left, gente. however you look at it, La has mano money symbols on it, derecha represents o its izquierda acumen in being able to really representa navigate finances. It's not la agudez de Friday. negocio para saber si Well, se the hace next buen payday negocio o is no. expected to be mine's on Thursday, but it's not a good job if it Es, doesn't come in. no es un, no es un buen trabajo, The sino left hand is the hand la to the última left of the mano business. es So I know now la mano who de are la really good izquierda del people. negocio. Let's say I know a brownie maker. She makes Por great ejemplo, brownies. She que wants to si start a conozco a alguien business. que hace But did she have an awareness un, of these other un buen aspects? pastel And this becomes y very que, important because the y que esa biggest, persona and I'll put in quotes, best companies of the world, es, in America es, especially, they'll be big and they'll have es, lobbyists. esta That's how persona they puede get tener that gente impact que on the pueda abogar political por ellos economy. para tener un They can impacto en la lobby, they economía can look at legislation and política, legislation. para Let's say poder the abogar cannabis, the second. And when you look at the hacia la cannabis legislatura market, que, there's por ejemplo, who's going to help people en el understand mercado del how cannabis, quién to va manage. a Thank you, Alex. ayudar, Who's going to help people quién va a understand how to ayudar a manage entender changing cómo rules se and administra regulations in the cannabis los industry, and how reglamentos can we make sure y there's equity cómo embedded. se So puede what asegurar uno de happens que when you haya look at the equidad political economy, incorporada. unions Y en often la can help economía the política, legislators los have sindicatos pueden ayudar lobbyists, lawyers, con los sindicatos, organizers con who can los collaborate abogados, to strategize con los across the sindicatos, market, para the sector, and the crear business. estrategias It's very a través de important del that a mercado single y de las cooperative regiones, cannot do porque that. es una They may simple try very cooperativa no puede hard, but hacer solo usually por they're sí so sola. busy with making payroll on Friday, they're doing the thing Así they're doing. que This is a very important es, thing es that doesn't un, reach outside their business. es un proceso It's them importante putting their para heart. ayudar How do we manage ourselves and each other? So many people in the co-op movement
mucha gente en el movimiento de los co-ops. Hay es un pensamiento anticolonialista para ayudar a los más marginados. En el sentido tradicional, los sindicatos, los sindicatos pueden atraer a los acuerdos colectivos, a los procesos democráticos para incorporarlos desde un principio para que una cooperativa puede que está leyendo los diapositivas. La negociación colectiva crea para las constituciones de la compañía. Cuando el sindicato entra en acción, ayuda a entender cómo funcionan, y una vez que llegan a un acuerdo, entonces ya se tiene un manual. Es importante que un sindicato puede ayudar para la formación de una cooperativa. Como dije, en cuanto a la administración de finanzas, los sindicatos pueden ayudar a asegurar que haya finanzas, préstamos para que los trabajadores lo tengan. Pueden ayudar también a que los sindicatos tengan. Y por eso es importante, nos ayuda a entender por qué queremos que los sindicatos estén presentes en la mesa. Ese conocimiento de los negocios es importante porque el conocimiento ayuda a que la gente pueda entender. Un carpintero, por ejemplo, como yo tenía muy claro que la gente quería tener talentos para que los sindicatos traían el entrenamiento para que los trabajadores y otras compañías en el sector pudieran tener estándares. En el ACLU 1159, cuando los trabajadores de ese sindicato que querían acceso a otros trabajos en el sector del 1199, iban a los entrenamientos por los cuales se les pagaba. Y así que había gente como enfermeras y otros de la industria. Así que los sindicatos para la gente trabajadora ayudan a formalizar los estándares de la industria y pueden ayudar a abogar por los trabajadores. Así que quisiera hablar que ahí es donde entra la solidaridad. Las cooperativas para la gente trabajadora es que hay que ejercitar los estándares, ejemplificar los estándares de la industria y modelar trabajador propietario dentro de una misma cadena, porque una cooperativa por sí sola no puede hacer eso. Así que lo que tenemos es una ejemplaridad de un negocio, un préstamo. Así que cuando lo tienen así que en este diagrama, por ejemplo, es como entra el sindicato, el comité del sindicato a influenciar el mercado para que los otros competidores no bajen mientras que esos. Voy a hacer un poco de reflexión porque vi la presentación que hizo Ellen en una reunión anteriormente. No sé si esto puede ser un repaso. A lo mejor es nuevo, pero tal vez puedo hacer
un sumario. ¿Por qué una cooperativa ayudan a que los valores se mantengan intactos? Ayudan a negociar colectivamente para que haya expectativas claras, a balancear el ambiente democrático para el trabajador, acceso para mejorar los beneficios accesibles, conexión directa al movimiento de trabajadores en la misma industria, y también conecta las cooperativas a una plataforma de solidaridad con otros trabajadores. Así que cuando un sindicato se forma, hay por lo menos 3 trabajadores, 2 entonces, se forman, firman que quieren formar parte, ven que haya neutralidad y luego empiezan a negociar el contrato. Son los pasos básicos para formalizar un sindicato. Esto es principalmente lo que los trabajadores de Amazon, por ejemplo, tuvieron que firmar las tarjetas. Así que cuando llegan a este paso final es muy importante. Así que no, así que hay un comité diariamente para que todos tengan acceso a los beneficios. Es una manera muy definida para manejar el conflicto. Okay. One company, yes, you attach to the union, you're suddenly in this much bigger sphere. I won't say suddenly, but to the advantage. So we put together this toolkit, and I'll make sure there's a link for everybody before we get off. I'll put it in the chat. And in this toolkit, oh, did I jump a slide? We did case studies on unions and co-ops that work together. And we identified 7 tools. But the tools that hemos identificado 7 herramientas, y las herramientas, la más importante es la caja de herramientas abierta. Okay, Alex? Okay. Sorry about that, everybody. Doing my best. Okay, when I went Entonces, cuando empecé mi maestría en administración de organizaciones, si no tenemos a la persona más importante de la empresa involucrada, entonces no se puede hacer nada. Pero de alguna manera, entonces hay que saber quién es la persona que está dispuesta en el puesto más arriba para poder abrir esa caja de herramientas. Así que cuando yo empecé esto, estaba muy informada en cuanto a quién eran los líderes del sindicato para poder abrir la innovación, y quería que fuera bienvenida. Entonces eran los miembros líderes del sindicato que tenían que invitarla. Era una manera de estar invitados para la innovación. Entonces la herramienta, lo más importante es la caja de herramientas. Entonces después están las negociaciones de contratos, expertos profesionales, análisis sectoral, acceso al capital y acceso a dinero, y el uso de los espacios de sindicatos, más los fondos del entrenamiento. El primero es el Labster 207, Esta es una el historia. sindicato de los maquinistas.
mujeres que manejan langostas independientemente. Ellos encontraron en Maine, Estados Unidos, ellos son contratistas independientes y tienen que ser en este grupo de trabajadores, tienen que ser contratistas independientes y cada uno puede emplear una persona. Entonces, uno de estos individuos estaba comiendo la cena con su hermano, que era un miembro de un sindicato en Maine. Y el hermano le dijo, ustedes necesitan sindicalizarse. Y entonces él le dijo, ¿cómo podemos hacer eso? Y él inmediatamente llamó al sindicato y los convidaron y los invitaron a miembros de la cooperativa de trabajadores de langostas a un retiro de fin de semana en donde ellos fueron capaces de explorar el mercado, compartir las regularizaciones, la regularización de la industria, qué tipo de entrenamiento necesitaban, qué tipo de financiamiento deberían tener y ellos formaron una oficina afiliada local 107, se llama Local 107 de Langostas. Es un ejemplo increíble de una muy buena sociedad. En la costa opuesta, en la costa oeste, en California, el CEIU de trabajadores de salud, ellos pusieron dinero para entrenamiento para estas cooperativas Futuro Health y Alidad, cooperativas de trabajadores de la salud, pudieran entrenarse. Y una de las cosas que hicieron, que a medida de que el mercado laboral en los hospitales estaba cambiando muchísimo, estas personas no fueran a perder su trabajo. Entonces estas personas, por ejemplo, estas personas en los hospitales, estos empleados estaban siendo mandados a casa porque el hospital no los quería emplear, pero las personas que trabajaban en casa con sus pacientes, ellos seguían trabajando. Entonces el CEIU organizó a estas cooperativas de trabajadores en la salud, les dieron financiamiento, les dieron entrenamiento, les dieron dinero para que tuvieran las horas de entrenamiento posibles. Entonces abrieron esta invitación de herramientas de análisis, de entrenamiento, de financiamiento para que ellos pudieran empoderizarse. Ellos fue una completa innovación en esa época. Entonces, es una de las cosas que ustedes tienen que aprender aquí. La cooperativa de comunicaciones escogidas por las gentes. Entonces, los electricistas en Nueva York, algunos de ellos estaban en este grupo local número 3 y ellos entraron en una huelga. Entonces, algunos de estos trabajadores, ellos estaban sindicalizados, estaban en esta huelga y entonces ellos empezaron esta cooperativa de trabajadores de electricidad que se llamaba la opción de la gente, y ellos se volvieron a unionizar debajo de este sindicato. Y entonces esta cooperativa ofrece muchísimos mejores precios de trabajo, muchísimas mejores condiciones de trabajo, y ellos lo que hacen es implementar todas las redes de internet para apartamentos, casas, oficinas y cosas comerciales. Entonces tenemos que estar con la mente abierta a innovación. Tenemos que tener las herramientas, tenemos que ser capaces de analizar estas herramientas y tenemos que obviamente ser capaces de tener acceso a financiamiento mientras nosotros hacemos todo esto. Es muy importante. ¿Cómo podemos hacer que la gente gane un salario mientras está siendo innovativa? Aquí hay una cooperativa, un ejemplo de una cooperativa en este sector. Hay grupos cooperativos muy importantes. Cuando ellos se sindicalizan, hace 70 años ellos ya estaban en el negocio, pero ellos sabían que necesitaban ayuda porque estaban en un mercado, en un nicho de mercado que tenía una gran competitividad y que las condiciones de trabajo eran malas. No había suficiente pago, el salario por hora era muy pobre. Entonces ellos se dieron cuenta que necesitaban sindicalizarse para poder continuar con su cooperativa de modelo de contratistas de cuidado de salud en casa.
en cualquier momento que usted puede. Es increíble escuchar al 1199 capítulo del CEIU o de esta cooperativa CHCA contar sus historias de cómo lo hicieron, cómo innovaron, cómo pudieron sindicalizarse y cómo pudieron finalmente poder hacer una negociación colectiva bajo un sindicato de sus condiciones de trabajo. Entonces, este sindicato tiene una gran cantidad de mejores prácticas laborales en las cuales todos ellos se pueden beneficiar. Cuando ustedes tienen un lugar de trabajo donde hay 2,000 personas trabajando, ustedes necesitan tener sistemas en su sitio. Y obviamente cuando un sindicato puede entrar a manejar todo esto, es muchísimo mejor. Esta compañía es ejemplar de cómo cualquier cooperativa o compañía puede llegar a ser. Entonces, ellos innovaron, ellos hicieron la experiencia profesional del sindicato, ellos negociaron sus contratos, usaron miles de estas herramientas. Quiero saltar a ver el ejemplo de la New Era Windows. Fue historia de una conversión de cooperativa a sindicato por toma. Los trabajadores ocuparon en huelga la planta y la planta fue luego intervenida por la Unión de Trabajadores Eléctricos de Radio y Maquinarias de la Unión Capítulo Local Trabajadores de América de 110. Es una compañía muchísimo más pequeña, no tiene está situada en Chicago, no tiene el mercado que tenía antes, pero las condiciones para los trabajadores son muchísimo mejores. Voy a saltar de nuevo. En interés del tiempo que tenemos para discutir, no sé si ustedes saben la historia de la cooperativa Snow River. Él era una carpintería que estaba sindicalizada y era parte de su mayor cliente era Walmart. Cuando ellos se sindicalizaron, perdieron el contrato con Walmart. Entonces el jefe del sindicato los visitó y les habló a ellos y les habló a ellos y les dijo que iban a tener que cerrar. Nosotros no necesitamos, ellos le contestaron, nosotros no necesitamos a Walmart. Sí, era nuestro mayor contrato, pero nosotros tenemos una muy buena base de clientes. Entonces, ahorita continúa siendo una compañía con una base de clientes pequeños, es más pequeña, tiene muy buen negocio y la compañía y la cooperativa está haciéndolo muy bien y las condiciones de trabajo para sus carpinteros es excelente. Hay un modelo usado en 1900 en Mondragón, usado en los 1900 y estas cosas siguen en vigencia y hay muchísimo, nosotros tenemos que ver muchísimo de las formas en que nosotros aprendemos y las formas en que nosotros enseñamos las cosas. Hay la cooperativa del área de Cincinnati, la cooperativa del área de Dayton, ambas en Ohio y son ejemplo de estrategia geográfica para desarrollo cooperativo y para sindicalización de cooperativas. Algunas de ellos que son todas bajo la sombrilla de Co-op Cindy tienen asociaciones laborales con todos estos sindicatos y organizaciones. Downtown Cruncher es otro ejemplo que es un ejemplo de pelea de localización gráfica para pelear por los derechos en la comunidad. Entonces, para pelear por el derecho, para poder continuar, es una pelea muy interesante para autodeterminación de las condiciones de trabajo en que ellos van a hacer. En Health and Housing, en Nueva York, en Brooklyn, donde usted tiene un sector de trabajo de salud, en donde necesitamos inicialmente mirar cuáles son los determinantes de la salud de los habitantes de la comunidad. Entonces, ellos ayudan
Por entrenamiento, con entrenamiento, ellos piensan y les dan los recursos que ellos necesitan para innovar y ser innovativos y creativos y tener el éxito que se merecen en la comunidad en asociación con las universidades locales. Entonces, estos son todos ejemplos en los cuales nosotros estamos usando herramientas colectivas con todas las personas, los socios, todos los entes que están en la comunidad. Para revisar, yo quiero decirles que un sindicato pelea por unos estándares de trabajo buenos y apoya la creación de cooperativas de la mejor clase. Una cooperativa es una compañía individual, sencilla, única. Un sindicato trabaja para muchas compañías para establecer y mantener altos estándares de empleo y de trabajo. Ellos existen, ellos tienen una influencia gigante para el ambiente de trabajo y ellos se apoyan los unos a los otros, no uno o el otro. Ellos existen porque en diferentes esferas y actúan en diferentes esferas, pero pueden intrapolar todas sus acciones. Cuando nosotros estamos formando una nueva cooperativa, cuando estamos tratando de convertir o transferir una cooperativa a sindicalizarse, pregunten, ¿hay un sindicato en la compañía? ¿Hay un sindicato en el sector comercial? Si no hay sindicato, entonces de pronto si usted no tiene que no puede crear un sindicato, usted puede buscar un amigo muy poderoso en un sector similar que pueda traer el sindicato a ustedes y entonces decirle, mire, estas son las políticas y los estándares por los cuales nosotros estamos peleando, ayúdenos a pelear con nosotros. ¿Cuáles son los estándares que ustedes están abogando para hacer un movimiento muchísimo más amplio? Por ejemplo, en una cooperativa muy grande que tenemos de alimentos, ellos se han beneficiado de tener estos estándares de trabajo y de comercio y de mercadeo en los cuales ellos se han beneficiado. Entonces, ¿cuáles son los estándares que usted está abogando por? Y tenga por favor una neutralidad de trabajo y lenguaje neutral de trabajo en la caja de herramientas que usted tiene para hacer la transición. Nosotros no vamos a pelear por sindicalización si los miembros de la cooperativa y los trabajadores no lo quieren. Si ellos lo quieren, entonces nosotros somos los administradores y nosotros solamente vamos a pelear por esto si los miembros de la cooperativa y los trabajadores lo quieren. Lo que yo quiero ver ahorita es abrir la conferencia para para ustedes, en su impresión, pónganlo en la caja de diálogo. ¿Qué es lo que ustedes piensan cuando escuchan la palabra solidaridad? ¿Cómo es que la solidaridad ustedes la ven? Y para cerrar la presentación, voy a leer esta diapositiva. Esto viene de Arthur Shelkliotis. Él fue un presidente emérito de la local 1180 del Sindicato de Trabajadores de América. No importa lo que usted haga, usted tiene derecho a tener una vida decente y esto es el movimiento cooperativo. Este es el movimiento de trabajo. Esto es un movimiento de justicia social. Nosotros estamos cada uno en nuestras líneas separados, pero nosotros necesitamos entender que la meta es la misma para todos nosotros y nosotros tenemos que trabajar extensivamente para poder trabajar juntos y lo debemos hacer así. Estamos ahora para tener un diálogo. ¿Qué piensan? Preguntas, conversaciones. Me da gusto ver que Sherry tiene un recortado. El Centro de Cooperativas de la Universidad de Wisconsin proveen ayuda técnica a las cooperativas de Wisconsin.
Voy a poner en el chat dos cosas de las que hablé. Esto es el lenguaje para la neutralidad, que puede ser algo interesante para que la gente pueda empezar a ver. Y otras cosas que es lo que piensan otros en cuanto a la solidaridad. ¿Cómo ven? ¿Alguien? This is Karen. I'll speak a little bit. Soy Karen. I'm thinking Diré about algo. what does it look like when, Estoy pensando en que I'm cómo se coming from a place vería. of I did, Yo vengo de un lugar workforce donde development, trabajo con el helped desarrollo de la fuerza start laboral y ayudé a construction empezar sector, el sector de engaging really construcción ultimately the social para justice to get involucrar more el trabajo Black de folks justicia working social, especialmente con into that movement, particularly that gente de we look color upon afroamericanos nationally, in terms of en how we términos can talk de about just getting Black folks in. We have we don't have simplemente enough tratar de black involucrar a folks gente in construction, and that's like de 20 to color y no hay 30% of mucha units gente en el for different sector reasons. So de I'm bringing construcción, this así up que estoy because I hablo come de from a esto union household porque growing up and all this, and I have always been pro-union, but I have to say siempre that he experience sido made it pro harder for me to sindicato, work with pero siempre ha unions sido difícil because trabajar con los sindicatos we've porque made a lot of strides, but hemos tenido mucho progreso, pero there's the racism part doesn't go away. el And so the racismo no racism was at desaparece. the top of El all the racismo unions. Now, I siempre es understand that algo que for the most está en part, la cima de los I know the sindicatos. commercial workers, which is outside of that union, but I know El, them, el- SEIU though, and electrical workers, los, IBEW. los Those are some of the sindicatos most como de progressive unions, and there electricistas, are also unions SEIU, que with son so many that were son los sindicatos más just like progresistas they would literally not even take on new markets y that we wanted to no, union no if it les kept black people out. And some interesaba of my tomar en coworkers like, wait, cuenta what do you mean there's nuevas markets here? industrias Doesn't mean they're para good. So the incrementar el progressive mercado de part. sindicatos, So de I cooperativas. have to pause Entonces, every time when I think I'm working in tengo a que co-op space now. pausar cada vez que That's estoy not en the un first place espacio I'm de gonna go. cooperativas porque I want to, no but es I el know primer it's lugar a que se important. me I know que it's se me not ocurre the ir. whole movement, but it does give Conozco hope. gente en el And I'm movimiento, just pero sharing that me because causa you asked the question about un poco de solidarity in the pausa tribe. y porque hablaron sobre That is a good cómo se ve question. la soledad I es just una put buena it on the pregunta, table, that's all. pero simplemente quería mencionarlo Thanks, Karen. ahora. As someone who worked in the field, Como in the alguien building trades in que the trabajó 1980s, en el campo and de la raised, by the way, construcción en los boys 80s to be anti-racist, which means it's a constant y habiendo crecido of my life, right? To figure en out how to do that. una familia Being antirracista, anti-sexist, I saw it really antisexista, bad. And vi even in como preparing for this talk, inclusive en la preparación para esta charla, estaba se me ocurrían cómo podrían ser tan malas. Por ejemplo, todos podemos ser malos en diferentes momentos. Y nuestra corriente política actual nos ha hecho pensar en cuanto a nuestras prácticas. Entonces quiero empezar a querer deshacer de estas cosas y no soy la única persona y aprecio lo que estoy empezando a ver en el movimiento de trabajadores más radical, más antirracista, más anticlasista. Y el pensamiento es cómo tratar de pelear para la gente trabajadora históricamente y cómo ha sido para la gente de color. Así que el cambio está pasando, como dijo Lenin, pero a veces algunas cosas pasan más rápido que otras. Así que desafortunadamente el movimiento del movimiento de la gente de color de Pink Floyd y veo el mismo movimiento también en la fuerza laboral. Hay que tomar el día carpe diem, para ser anticolonialistas, antirracistas y en la administración de nuestros trabajos. Veo algunas informaciones en el chat. Jan o alguien más, Sherry, ¿quisieran decir algo?
Isomorphism, I'm not even sure my language skills are Mi- there. Go ahead, Dr. McNamara. Doctor Manamara, en las cooperativas hablamos de isomorfismo en cuanto a las cooperativas que si son conscientes en sus prácticas, tenemos la tendencia a gravitar a las organizaciones de negocios. In- inves- en los sindicatos también la ley del trabajo se estableció. Era para competir unos trabajadores unos contra otros, miembros unos contra otros. Y eso se ve también en los sindicatos más grandes cuando pueden ver y las jerarquías en la administración de los grupos. Hay grupos para la Unión Democrática. En las jerarquías recreamos sistemas que los sindicatos tienen que después enfrentar. Entonces, es algo que las cooperativas pueden enseñar a la reconstrucción de sistemas. Y en cuanto a la solidaridad, solidaridad es una forma de empatía para entender los esfuerzos y conectar con esos esfuerzos. Las luchas, la solidaridad ayuda a validar los movimientos sociales. Cuando la doctora Shakhtar habla de los neoliberales que trataron de deshacerse de la solidaridad, es una manera de poder enfrentarse unos con otros. Tengo una pregunta. Primero, gracias por la presentación. Muchas gracias. Muy interesante, muy excitante. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que ven en los estudios de sindicatos apoyando a las cooperativas en cuanto a la conversión de cooperativas hacia trabajadores propietarios? Muy buena pregunta. Y lo bueno de esta pregunta es que cuando tenemos que promover nuestro propio trabajo, nos hablamos de lo que está funcionando y no de lo que no está funcionando. Esos estudios generalmente hablan sobre lo que no está funcionando. Los estudios de caso que sean esos no son cortos para decirte cómo funcionan necesariamente, pero como yo que he identificado estas 7 herramientas, por ejemplo, estar abiertos a la innovación. Entonces veo las historias y qué es lo que se está usando, qué es lo que no se está usando. No hay, y diría, no hay suficiente capital, no hay suficiente dinero. Y eso es un problema porque hay mucha gente que está trabajando con los sindicatos o queriendo trabajar con los sindicatos. Por ejemplo, la SEIU 1199 en Nueva York está tratando de convertir a las casas de cuidado de gente, de enfermeras, para convertirlas, pero no tenían el capital para convertirlas, porque las pensiones, los fondos de las pensiones están reguladas por guías que dirigen que no se ponga a riesgo el dinero de la pensión de los trabajadores. Entonces hay una protección. Alguien habló sobre esto, pero sería una buena pregunta para explorar porque el cuadro de transiciones, hay preguntas en cuanto a las cómo las pensiones están, los fondos de las pensiones están estructuradas para protegerse. Pero entonces, si el dinero no se está utilizando para la comunidad, si algo no se está regenerando, deberíamos pensar tal vez en otras soluciones. Por ejemplo, en el fraude del sector de salud.
Así que, por ejemplo, si unos sindicatos de trabajadores están en contra del Medicare para todos, el beneficio, porque ha habido tanto fraude y también ha perdido valor. Entonces, debería, pero al estar peleando por los miembros. Así que para regresar a uno de los diapositivas, ¿quién pertenece a los sindicatos? Se suelen interesar en sus miembros y no en los otros, y eso a veces también sucede en las cooperativas. Entonces no habiendo hablado sobre todos los diferentes procesos. Tal vez hay otras personas que quieran responder a esta pregunta. Rebecca, yo tengo una pregunta que es la que suelo encontrar en los sindicatos con los que estoy trabajando. Por ejemplo, en la industria de las papelerías hay algo que les preocupa a los sindicatos. Por ejemplo, eso podría afectar nuestros fondos de pensiones. ¿Podrías hablar sobre la historia y qué estrategias nosotros como desarrolladores de cooperativas podemos usar para hablar con los sindicatos y ayudar a informarles de que las cooperativas de trabajadores son diferentes? A lo mejor hay otros en esta llamada que puedan tal vez decir algo más que yo. Pero lo que diría es que tendremos que diferenciar, porque tiene que ver con experiencia, que los hizo, lo que yo me acuerdo haber aprendido hace mucho tiempo es que la refrigeración entonces los miembros para hacerse beneficiarios de eso es una manera de poner dinero para después, y los trabajadores se beneficiarían. Hay otros que se preocupan por que no haya suficiente dinero para entrar en los fondos, que tal vez la compañía puede hacer mejor si se mueve, si se vende y se empieza de nuevo en un lugar como México. Entonces, y a veces no nos preocupan los otros trabajadores, especialmente en los rangos más bajos. Entonces, la pregunta en cuanto a quién pertenece siempre es una pregunta crítica. Y muchas veces el juego está siempre en contra de los trabajadores. Es un grupo finito, protegido. Así que entonces tenemos que pensar en a quién vamos a proteger. No como en un ISOP que deja gente fuera, sino como una cooperativa. Es una cosa de resolución. Yo sé que Margaret lo ha traído a colación antes y yo voy a pensar muchísimo más en esto, porque esto es, es hora de desempacar estos problemas, de hacer una disección y traerle solución. Yo estoy con curiosidad de saber, ¿alguien ha estado hablando con compañías en su cooperativa que se han sindicalizado, o ustedes en sus cooperativas han experimentado algún tipo de conflicto con los sindicatos? Hubo una cooperativa de supermercados en Austin de alimentos que sus trabajadores en Austin, Texas, ellos se trataron de organizar, sindicalizarse para poder obtener beneficios y mejores salarios,
pero había un sindicato, había un problema con la sindicalización porque ellos insistían que ellos eran una cooperativa. Entonces, en este momento, la mesa directiva de la cooperativa hizo un cambio y le dio satisfacción a los trabajadores de la cooperativa. Entonces, pues ellos no, es simplemente una experiencia que se me ocurrió. Es una cooperativa de consumo de alimentos, es una cooperativa de mini supermercados. Pero entonces en ese momento cambiaron la política y entonces ellos se sintieron desanimados para hacer la transición. Cuando las cooperativas de consumidores, de trabajadores, y puede ser un sitio en el cual nosotros podemos ayudar muchísimo. Hay un sindicato especializado en estas cooperativas de mini consumidores de alimentos. Tenemos aquí una en Nueva York. REI es una cooperativa de alimentos que, un momentico, no, REI, que es el almacén de equipo para los deportes de afuera. Ellos están en una forma de cooperativa en los almacenes locales en Nueva York y ellos se quieren y ellos se quieren sindicalizar. Entonces ellos están en un movimiento para poder protegerse y además tengamos en cuenta que no es la misma clase de membresía. Entonces, ¿quién puede ayudarles en esto de la mejor forma posible? Entonces, no, yo pienso que la respuesta es un sindicato. Puede ser que no sea el proceso más fácil, pero yo pienso que puede ser una de las conversaciones más productivas con algunos organizadores de sindicatos que entienden las cosas. ¿Quién? ¿Por qué? Porque ellos no están interesados en minucia como quién va a pagar, quién va a hacer la nómina de empleados, sino ellos están interesados en pelear y en pelear duro. Hay otra cooperativa en Nueva York de alimentos y se la reconoce en todo el país. Tiene una trayectoria muy exitosa y tiene miembros que son trabajadores. Si usted no trabaja ahí, si usted no es miembro de la cooperativa, usted no puede comprar un alfiler allí. Pero ellos también tienen un modelo en que ellos le dan empleo a los trabajadores y entonces unos trabajadores que trabajan allí que dice, un momentico, yo trabajo ahí, porque es que yo no puedo ser miembro, porque yo no puedo comprar allí y tener un precio muchísimo menor en las cosas que yo consumo. Entonces les tenemos que decir, porque estrictamente usted trabaja allí, pero usted no es miembro. Para poder comprar allí, usted tiene que ser miembro. Es una cooperativa de mediano tamaño y, esto de entender que solidaridad nos funciona. Entonces, cuando vemos nosotros que hay lágrimas y que las lágrimas de nuestros ojos están ahí al pendiente y están amenazadas por nuestro bienestar de trabajo, es algo que nos hace pensar muy bien. Podemos, una más. Yo voy a hacer una pregunta que yo escucho muchísimo en la comunidad general, que les preocupa que tradicionalmente algunos sindicatos de trabajadores han protegido una política de poca productividad, han protegido individuos que no son buenos trabajadores, que son trabajadores perezosos, por decir esto. ¿Usted qué opina de este concepto? Nosotros tenemos que retar este mito, este pensamiento. Puede ser que la persona no está productiva porque resulta que no está bien entrenada o no tiene unas buenas condiciones de trabajo, pero yo me acuerdo haber trabajado muy de cerca con alguien que era un hacía desarrollo urbanístico. Él quería construir casas para precio comunitario, tenía buena financiación, tenía buena presencia. Y usted, yo le preguntaba, ¿usted ha tenido días o épocas feas, malas? Y él me decía, sí, yo estaba trabajando para cierto empleador y tuve una racha de muertes en mi familia y mi empleador me dejó
trabajar menos horas con menos intensidad y menos concentración. Entonces, todos tenemos estos momentos, todos tenemos estas épocas en la vida. Entonces, nosotros tenemos que darle un pensamiento diferente que no es una estructura patriarquista, el dejar una cosa. No es los sindicatos no tienen por qué hacer eso. Y ese mito de que los sindicatos protegen a los perezosos, no. Yo siempre tengo el argumento, yo pienso que cuando hay problemas de productividad, la culpa es de los administradores, de los supervisores, y tienen la culpa porque no están dando el buen manejo a los trabajadores, el buen entrenamiento, la buena educación, no están procurando con un ambiente bueno de trabajo. Entonces, son ellos los culpables. Entonces, por ejemplo, hay compañías en donde siempre es lo que el manager o el supervisor de día quiera y los trabajadores deben estar adaptándose a eso. No, eso no puede ser. ¿Alguien ha oído de Guardian Leave? Guardian Leave, aparentemente en finanzas altas es algo. Entonces, por ejemplo, si usted tiene mucha dificultad cambiando de trabajo, entonces usted puede obtener algo que se llama Guardian Leave y ellos le van a dar a usted el financiamiento para que usted no tenga que trabajar. Guardian Leave, esto me enfurece porque es como la clase blanca privilegiada protege a sus trabajadores por eso. Entonces, sí, no quiere trabajar, no quiere, entonces obtenga Guardian Leave. También a veces premia a muy buenos trabajadores que hicieron muy buen trabajo y necesitan un tiempo, un hiatus antes de pasar a otro trabajo. Lo siento, pero quería traer a colación. Yo me pongo brava, me emociono cuando yo escucho esto. Lo siento. Tenemos 3 minutos. ¿Algún tipo de pregunta final? ¿Algún tipo de pensamiento o idea final? Gracias, Debbie. Ok, entonces, yo les voy a decir que en la universidad donde yo trabajo hay un Garden Leave para años sabáticos, pero yo no puedo ser elegible ni candidata para eso. Muchos de nosotros que estamos trabajando en esto no somos elegibles a esto. Ustedes pueden continuar poniendo cosas en el diálogo. Si esto les ayuda, si esto les ha ayudado y a medida que nosotros hablamos mal, les ayuda. Entonces tenemos un sindicato. Nosotros no podemos ser tan estúpidos y para mí la solidaridad es que nosotros no vamos a pelear los unos con los otros. Somos una cooperativa, la cooperativa está funcionando. Queremos transicionar a sindicalizarla. Traemos a un sindicato. No nos pongamos a pelear entre nosotros porque no vamos a lograr nada. Para mí esto es estupidez. No estaba mirando en la caja del chat. En la caja del chat hay algo para mí. Yo le digo a las personas que esto viene con entrenamiento, el ser capaz de hacer muchas cosas a la vez cuando uno está en una conferencia de estas. Es parte del trabajo. Yo puse mi correo electrónico en la caja de diálogo. Entonces, por favor, yo voy a poner también el lenguaje que sé. En esta conferencia voy a poner la caja de herramientas. Les estoy dando gracias a estas personas que han trabajado conmigo en la Federación Americana de Cooperativas. Ha sido un honor para mí poder tener el espacio y el tiempo para poner mi mente en junta con nosotros. Quiero agradecerle a Adriana y a Alfonso por interpretar, a pesar de perdón mi rapidez, y les quiero decir que hoy considero que yo hablé muy lento. Gracias a la cooperativa de intérpretes de Madison, ustedes han hecho un trabajo increíble con su paciencia, con su creatividad para ayudarnos a dar y otorgar justicia del lenguaje. Gracias a la cooperación trabajo para darnos este espacio, este tiempo y traernos juntos a tener esta conversación. Gracias a Rebeca.
lo más importante, gracias por compartir su pasión, su conocimiento y ayudarnos a pensar de verdad en estos asuntos tan importantes. Gracias a todos. Que tengan un feliz día de la tierra y feliz resto de Adiós.